buenas tardes. Mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, le damos la bienvenida a nuestro expositor. El día de hoy tendremos la capacitación Ficha Técnica Estándar para mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación primaria y secundaria del sector de educación. Esto como la segunda parte de la exposición que se realizó el día 18. Tiene como objetivo orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones en los 3 niveles de gobierno en el uso y aplicación de la ficha técnica estándar para el mejoramiento, ampliación y recuperación de los sistemas de educación inicial, primaria y secundaria del sector de educación. Nos acompaña Víctor Cipión, especialista de inversión pública de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Educación, a quien les damos la bienvenida. Esta capacitación se compondrá por la exposición sobre este tema y un bloque de absolución de preguntas. De antemano les pedimos las disculpas del caso porque se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, damos inicio a la capacitación. Dando la bienvenida al señor Víctor Cipión. Adelante, Víctor. Buenas tardes. Gracias, Francis. Agradeciendo nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas sobre esta oportunidad, nueva ventana que eso nos brinda para seguir la capacitación de la ficha técnica estándar de educación para el mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? De la educación básica regular, en esta parte número 2. Adelante. En esta oportunidad vamos a tratar un tema relacionado con la unidad productora, las acciones, los costos de inversión y el cronograma de inversión, ¿no? En esta parte número 2. La siguiente, por favor. En esta parte vamos a entrar, en este caso, en el ítem C5 de unidad productora, como hemos dicho, en acciones, costo de inversión y cronograma de inversión, y específicamente al ítem C5.1, metas físicas, costos y plazos, ¿no? Este cuadro de metas físicas, costos y plazos de la ficha técnica estándar consolida la información del presupuesto, ¿no? De manera sistematizada. Es decir, que previamente hay que llenar otras hojas, ¿no? En este caso, las hojas del anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3 de la ficha técnica estándar, ¿no? En el caso del anexo 1 está referido a los costos unitarios referenciales de los activos estratégicos, ¿no? El anexo 2 referido al presupuesto de la infraestructura y el anexo 3 referido al presupuesto de mobiliario y equipos, ¿no? Entonces, como se dijo, estos anexos se llenan previamente y alimentan a estas celdas de las metas físicas, costos y plazos, ¿no? Y acá vamos a obtener, por ejemplo, descripciones como los activos, qué naturaleza de intervención vamos a referir, qué activos se intervienen, el tipo de efecto productivo, qué unidades físicas y dimensión física vamos a utilizar, ¿no? Cuántas sus unidades y las cantidades, datos como el precio unitario, ¿no? El costo a precio de mercado y unos cronogramas de fechas de inicio y término, tanto cuando se elabora el expediente técnico, así como en la ejecución física, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos que tener dos puntos muy importantes, que es el ingreso en este caso también de las metas físicas de la propuesta técnica. Previamente hay que hacer toda una justificación de la cantidad de aulas requeridas, por ejemplo, y eso se realiza a través del análisis de la oferta-demanda. A raíz de eso, y conjuntamente con el desarrollo del programa arquitectónico y la propuesta arquitectónica, ¿no? Reflejado en cuadros y planos, estos tienen que estar referidos a los ambientes básicos y complementarios, ¿no? Y tienen que cumplir las normas técnicas sectoriales en cuanto a los servicios de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y todos esos confluyen tanto las metas como el programa y la propuesta, y se determina el presupuesto de infraestructura, ¿no? Que se refleja de manera sistematizada en el cuadro de metas físicas, costos y plazos, ¿no? O sea, hay que hacer referencia también al caso de las normas técnicas, ¿no? Tenemos normas técnicas en inicial, normas técnicas de primaria y secundaria, ¿no?
y las normas de criterios generales, ¿no? Así como las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el caso específico de la norma A120 de accesibilidad a personas con discapacidad, ¿no? Y personas adultas mayores. La siguiente, por favor. Comenzamos con este caso, con el anexo número 1, ¿no? Mencionamos que el anexo número 1 está referido a costos unitarios referenciales de los activos estratégicos. Entonces, aquí es muy importante que la unidad formuladora señale cómo obtuvo esos costos referenciales, ¿no? O solo los obtuvo de repente basados en, por ejemplo, en 3 alternativas. Puede ser en base a los costos de PRONIET, si corrigió los costos de PRONIET de repente por diversos motivos, llámese distancias, temas de topografía, de suelos, y realizan una variación de los costos, ¿no? O puede también utilizar otros costos referenciales, quizás de edificaciones que hay en la zona donde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces es importante también describir la fecha en la actualización de estos costos, ¿no? Y determinar, en este caso, señalar cuánto es el porcentaje o el valor de porcentaje de los gastos generales, porcentaje de la utilidad y del IGB, ¿no? Entonces, como mencionábamos el día de ayer, aquellas celdas de color celeste son para como opciones desplegables, y mientras que las grises permite editar, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá, tenemos en la parte inferior del cuadro una descripción de activos estratégicos de infraestructura ya predefinidos, ¿no? Llámese aulas de educación inicial, educación primaria, secundaria, entre otros, ¿no? Tenemos la unidad física, ¿no? En este caso, aulas, ambientes, espacios físicos ya predefinidos, las unidades de medida en metros cuadrados, y llegamos a este casillero o celda que dice costos unitarios referenciales. Dice. Entonces hay que ingresar los costos unitarios totales de cada uno de estos activos, ¿no? Incluidos gastos generales, costo directo, gastos generales, utilidad y IGB. Para el caso práctico, se está referido, por ejemplo, a las aulas de primaria y secundaria, ¿no? Entonces hay que ingresar todos los valores, ¿no? Igual como sucede con los demás tipos de ambiente. Más adelante vamos a ver ya el caso práctico en sí, con unos ejemplos. Seguidamente, el sistema, el Excel, calcula automáticamente los costos directos asumidos y le retira, en este caso, los gastos generales y utilidad, ¿no? Y el IGB. Y hay una justificación de variaciones y costos que se tiene que hacer referencia. Por ejemplo, para este caso, ha utilizado los costos de PRONIET referenciales y le ha aplicado un porcentaje debido, por ejemplo, ¿no? Al tema del diseño, ¿no? A las condiciones del terreno, a las condiciones del suelo, las condiciones topográficas, ¿no? Que obligaron que hubiera una corrección, una variación, ¿no? De más 3% de este. Entonces se hace una breve descripción. Lógicamente todo esto también va a estar en un informe que la unidad formuladora va a anexar a esta presente ficha, ¿no? La siguiente, por favor. Como mencionamos, hay tres ejemplos de costos unitarios referenciales. Los primeros son los costos referenciales de PRONIT, que los pueden ubicar en esta página que le mostramos, ¿no? Hay que hacer hincapié que estos costos pertenecen al denominados módulo FOSTA, ¿no? Y que tienen una capacidad aportante de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado para el tipo de suelo, ¿no? Y gastos generales del 10%, utilidad del 10% y IGB del 18%. Entonces, si la unidad formuladora decide utilizar estos costos, los va a utilizar sin corrección, ¿no? Pero por otro lado, por las razones antes mencionadas en la anterior lámina, si utiliza una corrección, ya sea por distancia, tipo de suelo, condiciones climáticas o de la ejecución, puede variar estos costos, ¿no? En un porcentaje determinado. O puede optar por la tercera opción, sería otros costos referenciales, ¿no? Donde de repente tiene construcciones que ya se han ejecutado, ¿no? Cercanas al lugar donde se va a ejecutar el proyecto de inversión, y puede determinar esos costos de tal manera que le sirvan de justificación, ¿no? Y lógicamente ahí va a tener de repente precios de materiales, precios de fletes, que van a hacer una variación, ¿no? De costos. Entonces, para determinar estos costos referenciales,
¿qué es lo que hay que hacer? Es el total de los costos de una edificación que incluye todas las especialidades, digamos, arquitectura, estructuras sanitarias y eléctricas. Ese costo total lo divide entre el área construida, ¿no? Y va a obtener un ratio de soles por metro cuadrado. Y ese es el que va a emplearlo en la anterior lámina que vino presentado, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá está, por ejemplo, el primer caso, uno de los costos del ejemplo, el costo referencial de prevención y corrección, ¿no? Mencionaba la página ahí, que pueden ustedes descargarla, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, costos referenciales a nivel costa, ¿no? De cada uno de los módulos, ambientes o activos. Como ustedes pueden ver, ya incluyen gastos generales y utilidad de IGB. La siguiente, por favor. Por ejemplo, también se tiene costos a nivel de primaria y secundaria, ¿no? Para los tipos de aula, laboratorios, talleres, cafetería, servicios higiénicos, ¿no? Reforzamiento también. La siguiente, por favor. Así también como otros costos variados, ¿no? De otros tipos de activos, llámese cercos, cisternas, patios, losas, áreas de jardinería, entre otros, ¿no? Tiene ahí sus costos respectivos, muros de contención, obras redes exteriores, demoliciones, movimiento y tierra. Hay ciertas estimaciones que el PRONIET ha hecho en base a su experiencia, ¿no? Ejecución. La siguiente, por favor. Ahora, si utilizamos estos mismos costos de PRONIET, pero incluimos estos porcentajes de corrección, ¿no? Como hemos dicho, puede ser por diversos motivos, ¿no? Distancia a la obra, por ejemplo, cuando de repente hay que trasladar el material de un lugar a otro, o los equipos, hay que incrementar ese costo, ¿no? Característica, por ejemplo, del suelo, ¿no? Si tiene una capacidad portante de suelo menor a 0.5, pues lógicamente va a haber de repente otro tipo de cimentaciones, ¿no? Ya no va a haber zapatas aisladas, vamos a hacer plateas de cimentación, pilotes, zapatas combinadas, vigas de cimentación. Entonces, eso también se va a reflejar en una variación del coste, ¿no? Condiciones climáticas, ¿no? No es lo mismo trabajar en costa, en sierra o en selva. Entonces, también hay porcentaje de variación que se puede establecer. Condiciones topográficas, ¿no? Dependiendo del relieve del terreno, de las condiciones de las pendientes. Y la modalidad de ejecución también, ¿no? Los mismos. En el caso si se haga por administración directa o por contrata, ¿no? La siguiente, por favor. Como se mencionó, en el tercer caso, cuando se dice con otros costos referenciales, ¿no? La unidad formuladora debe justificar por qué razones, ¿no? Por qué motivos, por distancia de la obra, calidad del suelo, condiciones climáticas, topográficas, ¿no? Ejecución, por la variación también de los precios de los materiales, ¿no? No es lo mismo comprar en una zona urbana materiales que de repente en una zona rural, ¿no? Para el caso también se puede utilizar de repente presupuestos que hayan utilizado algún software especializado, por ejemplo, y se determina, como se mencionó, el costo total y se divide entre los metros cuadrados o metros lineales según corresponda el tipo de estructura o ambiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es entre edificaciones, pues se va a medir entre soles por metro cuadrado, porque las áreas se miden en metros cuadrados. Caso contrario, por ejemplo, cuando se quiere calcular el costo de un cerco perimétrico, este se mide por su longitud, que es la magnitud preponderante, ¿no? O la unidad de magnitud preponderante, ¿no? Y también la estimación de costos puede ser coordinada también con la unidad ejecutora de la entidad, ¿no? De repente ha tenido otro tipo de proyectos similares, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora sí entramos al anexo número 2, que es un anexo un poco más extenso, ¿no? Que es el presupuesto de infraestructura. En este presupuesto de infraestructura se tiene que tener en cuenta lo que mencionamos, ¿no? Tanto las metas físicas de la propuesta técnica, que provienen de la demanda y de la oferta, así como el programa arquitectónico y la propuesta arquitectónica, ¿no? Todos esos confluyen para generar el presupuesto de infraestructura, ¿no? Y en este anexo 2 va a haber diversos pasos, desde el paso 1 al paso 11, ¿no? Que lo vamos a ir detallando, pero el paso 1, por ejemplo, son los planos de planta,
El paso 2 es la información del terreno, la edificación. El paso 3, la propuesta técnica. Paso 4, la verificación de las cantidades de aulas de la propuesta técnica. Paso 5, la propuesta técnica de obras exteriores. Paso 6, estimación de otros costos. Paso 7, estimación de costos de horas de contingencia. Paso número 8, información sobre los costos indirectos. Paso 9, resumen general del presupuesto de infraestructura más mobiliario y equipos. El paso 10, verificación final y actualización de la información. Y el paso 11, la estimación de los ratios, las edificaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante tener ya definido cuál es la propuesta arquitectónica, ¿no? En este caso, como mencionamos el día de ayer, cuando veamos los cuadros remarcados en color verde, se refiere a lo que se está presentando en la ficha. En este caso, por ejemplo, tenemos a nivel conceptual la ubicación de los pabellones o bloques, ¿no? Entonces hay que ir identificando o designando cada pabellón con una nomenclatura, ¿no? Un código, por ejemplo, el código E1 va a representar a la edificación 1 o al bloque número 1. La edificación 2 con la letra E2, y así sucesivamente vamos a ir detallando y ubicando las edificaciones, ¿no? Es importante mantener un orden para poder también en ese sentido hacer el ingreso de la información, ¿no? La siguiente, por favor. También se puede presentar esta misma información, pero ya con los planos de ubicación y descripción, ¿no? De la propuesta arquitectónica de cada una de las edificaciones, ¿no? Igual con una codificación, ¿no? Como mencionamos ahí, ¿no? E1, calificación 1, E2, calificación 2, y así sucesivamente. Entonces, para el caso práctico, tenemos 6 edificaciones, ¿no? 6 grandes bloques de pabellones o edificaciones. La siguiente, por favor. También vamos a tener planos, ¿no? De elevaciones o cortes, ¿no? Que nos dan una idea de cuál es el número de pisos, ¿no? Para poder ingresar esta información, ¿no? Cómo se están ubicando las edificaciones, cómo es se está conceptualizando el proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Asimismo, tener a la mano vistas, por ejemplo, de las edificaciones proyectadas, ¿no? Para tener una idea clara de lo que significa la programación arquitectónica y la propuesta, ¿no? La siguiente, por favor. Nuevamente una vista, en este caso del nivel secundaria. Anterior fue el del nivel primaria. La siguiente, por favor. Ahora, ya en el paso número 2, que es la información del terreno y las edificaciones, hay que registrar en este caso la información del terreno. Y el terreno se refiere al área útil. Recuerdan que en la posición pasada se hablaba de un área útil que no es la misma área, generalmente no es la misma área del terreno, ¿no? Salvo cuando sea un terreno totalmente plano y que podemos aprovechar, digamos, el 100% de toda esa área, ¿no? Pero sabemos que hay lugares, hay terrenos de locales escolares donde probablemente tienen algún tipo de ladera pendiente, entonces esa parte ya no va a ser utilizable pertenece sí a la institución educativa, está saneada de repente al nombre de la institución educativa, pero constructivamente resulta muy oneroso, muy caro hacer una construcción ahí, entonces por lo tanto esa área no va a poder ser utilizada, entonces nos vamos a quedar con el área útil, el área donde podemos hacer la distribución de las edificaciones, ¿no? Luego viene señalar en este caso las edificaciones, se digita aquí el número 6, porque recuerdan, eran 6 edificaciones del código E1 hasta la E06, luego se determina el número de pisos, si tiene 3 pisos, se va a determinar con 3P, ¿no? Los niveles educativos se selecciona, en este caso, ¿no? Si es P es para primaria, PS para primaria y secundaria, así sucesivamente, ¿no? Si fuera un inicial, con la letra I, ¿no? Para el caso práctico, solamente estamos abordando primaria y secundaria, ¿no? Y después, en la quinta columna, dice el nombre de la edificación, ¿no? Y se digita, ¿no? Por ejemplo, este bloque mayormente pertenece a primaria o todo de primaria, entonces sería bloque de primaria. Hay otros bloques que en verificación 2 va a ser primaria y secundaria compartida, y así sucesivamente, ¿no? Luego viene el registro de las obras exteriores,
que corresponde al cerco perimétrico, muro de contención, espacios deportivos, entre otros, ¿no? Cabe señalar que, como mencionaba, hay celdas que ya van a estar precargadas, como en el caso del área útil, que automáticamente jala la información que se registró en otra hoja, ¿no? Por eso es que aparece, no aparece ni en gris ni digitado, o sea, automáticamente se carga la información que proviene de la pestaña ficha, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar, viendo el anexo número 2, a la lista de activos estratégicos, ¿no? De tipo infraestructural. ¿Dónde podemos ubicar esos activos estratégicos? En la siguiente página, ¿no? De la página de la web de la OPMI del sector. Se digitan esta página o ingresan a este link y les va a derivar a esta página que dice Programación Multinacional de Inversiones. Seleccionan la pestaña número 2, en este caso dice fase de formulación y evaluación, y va a aparecer un desplegable y se van a dirigir a este ítem 5 que dice Notas Técnicas en la parte inferior izquierda. Hacen clic ahí, desaparece otro desplegable con 5.1 para los servicios de educación inicial, primaria y secundaria, y se van a la nota técnica 5.13. Dice Nota Técnica de Ambientes y Espacios Normativos en relación a los activos estratégicos. Ingresan ahí y van a descargar un archivo en PDF de esta nota técnica y se van directamente al cuadro 1 que se refiere a la lista de activos estratégicos tipo infraestructura, ¿no? Van a tener el número de los activos, si modifican o no la capacidad de producción, a qué nivel de servicio pertenecen, ¿no? Los tipos de ambiente. La siguiente, por favor. Entonces, ya cuando hemos ingresado y descargado esa nota técnica en PDF, no, vamos a tener este cuadro número 1, como mencionaba, ¿no? Y vamos a tener directos activos, ¿no? Hay activos estratégicos asociados a la capacidad de producción, como activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción. Entonces, los asociados a la capacidad de producción van a ser las aulas, sea de inicial, de educación primaria, educación secundaria. Esos modifican la capacidad de producción, ¿no? Que está con la abreviatura CP. Pero hay otros tipos de ambientes, ¿no? O de activos que no modifican la capacidad de producción, ¿no? Por el caso de las áreas como motricidad, pedagógica, laboratorios, talleres, biblioteca, entre otros. Y a la derecha van ustedes a encontrar el nombre común con el que se conoce estos ambientes básicos, ¿no? Según la normativa vigente, ¿no? En algunos casos los nombres coinciden con el nombre de los activos, en otros están diferenciados, ¿no? Por decir, ¿no? Los espacios de circulación interior con nombre de activo, mientras que en los ¿qué puede contener? ¿Qué ambientes puede contener o espacios? Puede contener ahí los pasadizos, los corredores, las rampas, escaleras, entre otros, ¿no? Entonces todos esos están fusionados en un solo nombre como activo, denominado espacio de circulación interior. Así se deben registrar, tanto en este Excel, ¿no? De la ficha técnica estándar, como en el formato 07A, ¿no? Para el registro de proyectos de inversión, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos acá, tenemos más activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción, ¿no? Como ambientes administrativos, ambientes generales, depósitos, residencias, servicios higiénicos. Tienen la misma mecánica mostrada anteriormente. La siguiente, por favor. También acá tenemos otros tipos de activos, ¿no? De obras exteriores, tales como mencionaba, ¿no? Los cercos, muros, instalaciones exteriores de servicios básicos, espacios exteriores, ¿no? Que no modifican la capacidad de producción, ¿no? Y a la derecha tenemos el nombre de los ambientes, de los espacios o ambientes que pueden contener, ¿no? Estos activos. La siguiente, por favor. Ya pasamos al paso número 3 de la propuesta técnica de edificaciones, ¿no? Y tenemos este paso 3 tiene dos partes, parte A y la parte B. La parte A referida a la información del programa arquitectónico y los activos estratégicos de infraestructura, y hay una serie de información que vamos a tener que recopilar, ¿no? Tales como el ambiente, número de edificación, número de piso, naturaleza de acciones, nombre del ambiente, el metrado, unidad, el nombre del activo. Por eso era importante conocer primero previamente el nombre de los ambientes, el nombre de los activos, y señalar a qué nivel pertenecen, ¿no? Si es de inicial, primaria y secundaria,
Y en la parte B, referido al registro de los costos, ¿no? Costo unitario directo, recuerdan, esto viene del anexo 1, ¿no? De los costos unitarios referenciales, la naturaleza de la incidencia, el porcentaje de incidencia, luego el costo parcial, la intervención del activo estratégico, el porcentaje de incidencia del área, que lo vamos a describir más adelante, y el costo directo acumulado de edificaciones, ¿no? Es la suma de la intervención en activo estratégico más otros costos, que también lo vamos a escribir a continuación, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Si nos centramos en esta parte número A, antes descrita, vamos a ir detallando cada uno de estas celdas, ¿no? Siguiente, por favor. Para ello tenemos que tener identificado ya el programa arquitectónico previamente, donde tengamos información de la edificación, número de pisos. Esta información es preliminar, ¿no? Es el nivel de servicio operativo, número de ambiente, el activo estratégico, cantidad, áreas, porcentaje, áreas de circulación, áreas netas, áreas totales, áreas libres, para todas las edificaciones de todos los servicios. En este caso, para el caso práctico, vamos a tener de primaria y de secundaria, de todos los bloques, ¿no? Y con la codificación mencionada, ¿no? Codificación 01, 02, y así sucesivamente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener, como mencionamos, el programa arquitectónico previamente, en este caso de primaria, ¿no? Y vamos a tener el número de edificaciones. De manera referencial hemos colocado, por ejemplo, para describir todo lo que es la edificación 1, qué es lo que contiene, por número de piso. En este caso va a tener 3 pisos de edificación. ¿Qué nivel preponderante es el primario? Entonces, todos los ambientes son de primario. Luego el nombre del activo, ¿no? Y el nombre del activo estratégico, por decirlo. Hemos visto almacén de residuos sólidos. ¿A qué activo le corresponde? Al denominado ambiente de servicios generales. Vamos la cantidad, en este caso, ¿cuántos almacenes hay? ¿Cuál es el área neta? Es decir, el área interior de los muros, entre los muros, entre los 4 muros. ¿Cuál es la unidad de medida? El área neta total, el área de circulación y el área cubierta, el área techada, ¿no? Y así sucesivamente vamos uno por uno de los ambientes describiendo cuál es el activo estratégico que se debe considerar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aulas, con el nombre del activo aula de educación primaria, igual sucede con los demás ambientes, ¿no? Por ejemplo, el caso del conector número 1 que se refiere a qué activo, espacio de circulación interior, ¿no? Y así sucesivamente se van haciendo la descripción, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí, de forma práctica, mostramos, por ejemplo, la edificación 1, su primer piso. Los ambientes de color rosado se refieren a los ambientes de servicios generales, ¿no? Mencionábamos el área de residuos y el puerto de máquina, el área de preparación de alimentos, ¿no? Tenemos también áreas de color amarillo, que es el área de gestión, de administración y gestión pedagógica, en este caso solamente hay tópico, y el color celeste referido al espacio de circulación interior, ¿no? Tanto los pasajes, las veredas, los conectores, esos son áreas de circulación interior, ¿no? Y lo vamos a ir diferenciando. La siguiente, por favor. De igual manera se va a repetir para el caso del piso 2, ¿no? Evidenciando área de circulación y las áreas propias de las aulas, ¿no? Con colores diferenciados para tener claramente identificado el activo, ¿no? La siguiente, por favor. De manera similar para el tercer piso, de igual manera, ¿no? Tiene 2 aulas y espacios de circulación solamente. Siguiente, por favor. Y así sucesivamente vamos de edificación en edificación, la edificación 2, 3, 4, hasta la última edificación, ¿no? Para el caso práctico, la última edificación fue la edificación 6, ¿no? Que es de un piso, que es de primaria, y donde se encuentra la vigilancia, servicios higiénicos, ingresos de primaria y secundaria, y los muros, columnas y circulación interna, ¿no? Entonces se asignó los respectivos activos, la cantidad de las áreas netas, las áreas medidas y las áreas correspondientes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta información previa del programa arquitectónico nos sirve, y los planos nos sirven para alimentar justamente este paso 3, ¿no? Donde voy a ir describiendo las edificaciones, los pisos, voy a determinar voy a seleccionar qué naturaleza de acción. Por ejemplo, si es 1, es construcción, no es 9.
2, reforzamiento, 3, remodelación, 4, rehabilitación integral, 5, rehabilitación parcial. Entonces, aquí hay que escoger en este valor, ¿no? Todos en este caso van a ser 1 porque todos son construcciones. Pero si fuera uno distinto, seleccionan el número que le corresponde según el encabezado, ¿no? El nombre del ambiente, ya ustedes han visto. El metrado ya ha sido esa información contenida, en la unidad de medida, el activo estratégico y el nivel al que corresponde, ¿no? Cuando hay, digamos, ambientes que comparten, de repente se coloca la letra P y S denominado para primaria y secundaria, ¿no? Para ambientes compartidos entre niveles, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, en la parte B, como hemos dicho, estamos mencionando el tema de los costos, ¿no? Tenemos cada una de las definiciones que significa costo unitario directo asumido, ¿no? Que no incluye gastos generales de IGB, y ya pues, esto se verifica viene del anexo número 1, ¿no? Y previamente registrado, que era el tema de los costos, ¿no? Porcentaje de incidencia por naturaleza de acción, el costo parcial, que es el costo de intervención de objetivos estratégicos, el porcentaje de la incidencia según los metrados, y el costo directo acumulado de edificaciones, ¿no? Que es el costo de intervenciones, que es la columna 3, más los otros costos, que vamos a señalar más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya tenemos aquí llenado la parte A, al lado izquierdo del cuadro, ¿ya? Con la información, y tenemos automáticamente, como ya se registraron los costos y los metrados, se determinó ya el presupuesto, ¿no? Y la naturaleza de incidencia de naturaleza de acción viene dada por la acción, ¿no? Si yo seleccioné, por ejemplo, construcción, va a asumir el 100%. Si de repente selecciono reforzamiento, va a un porcentaje menor, de repente el 60, el 50%. Automáticamente, está sistematizado en función a lo que se registra en la naturaleza de acción, se va a reflejar en la incidencia de la naturaleza de acción, ¿no? Y los costos parciales, ¿no? Y los porcentajes de incidencia. Los porcentajes de incidencia vienen dados para poder hacer un prorrateo de aquellos costos y aquellos costos que, por ejemplo, por otras acciones, ¿no? Otras acciones, tales, por ejemplo, movimiento de tierras, ¿no? Cartel de obra, almacén. Esas acciones no generan un activo, pero sí hay que considerarlas dentro del costo del proyecto. Entonces, pero como se registra a nivel de activo, y un cartel de obra, un almacén de obra, un movimiento de tierra no es un activo estratégico, hay que prorratearlo, es decir, hay que recargar en forma proporcional a los activos, ¿no? Por lo general, las aulas son las que van a absorber más porcentaje porque estas tienen una mayor dimensión en comparación, por ejemplo, a un servicio higiénico, un ambiente administrativo, ¿no? Entonces, estas van a tener un porcentaje de incidencia mayor, ¿no? Esto todo lo hace el sistema de forma automática, ¿no? Y determina, en este caso, ya los costos acumulados de edificaciones, ¿no? Por eso es importante registrar una vez más, como digo, los metrados, los activos estratégicos y escoger adecuadamente el registro de los costos unitarios referenciales en el anexo 1, ¿no? La siguiente, por favor. Sí lo tengo. Si quieren pasar la En el caso de, mencionó el anterior, fue la edificación 1, y en este caso acá tenemos la misma mecánica para las demás edificaciones, ¿no? La edificación 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta la última edificación. Es el mismo procedimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Luego el paso 5 viene dado por viene dado por la verificación de la cantidad de aulas de la propuesta técnica de edificaciones. Por ejemplo, en este caso, recuerdan que en la ficha había un cálculo de la demanda, ¿no? Que ya se había determinado, ¿no? ¿Cuántas aulas de primaria se proyectan? 12 aulas físicas, de secundaria 10. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta también ya se había calculado con 12 y 10 respectivamente, entonces el sistema hace una diferencia aquí con unas fórmulas. Si no hay, la diferencia es 0, digamos, lanza una respuesta que dice, ok,
La siguiente, por favor. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, yo en la definición de los activos, en vez de considerar un tópico, le hubiese asignado un activo aula de inicial? Entonces, automáticamente esa acción de haber registrado de una manera equívoca o errada el activo estratégico, el sistema me va a lanzar una alerta, ¿no? Dice, la variación es -1, eliminar un aula, por ejemplo. O también de repente no consideré el total de las aulas, los activos de las aulas de secundaria y puse menos aulas. Entonces el sistema te va a alertar también, ¿no? Es incrementar el número de aulas, tanto de primaria o de secundaria. Entonces es muy importante, como le digo previamente, hacer un correcto registro de los activos estratégicos, ¿no? Asignarles correctamente, ¿no? Al que corresponde. La siguiente, por favor. En el paso 5 viene la propuesta técnica, ¿no? De las obras exteriores. Y esto va a tener dos partes también, la parte A y la parte B. La parte A es un resumen, ¿no? De la propuesta técnica de obras exteriores. Y previo a eso hay que llenar la parte B, que es el detallado de esta estimación de estas obras exteriores. Llámese cercos, portadas, muro de contención, espacios exteriores, instalaciones exteriores, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vamos a tener este cuadro, ¿no? Como él mencionó, que es de la parte A. Inicialmente va a aparecer vacío así, pero este cuadro, la información va a provenir de la sección, en este caso, de la parte B. La siguiente, por favor. La parte B, vamos a ingresar fila por fila a cuál corresponde, por ejemplo, cercos, muros, espacios exteriores, instalaciones de servicios básicos. Vamos a ir ingresando fila por fila cada una de la información. Lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos ya el ejemplo, ¿no? Determinamos cuál es la naturaleza de intervención. Construcción, hemos dicho, ¿no? Seleccionamos con el código 1. ¿Cuál es el nombre de la estructura? Estacionamiento de bicicletas, patios, centro vehicular, entre otros. Luego viene el metrado específico, ¿no? Que puede ser en metros cuadrados, metros lineales, dependiendo de cómo se mida. Y es importante determinar el activo. ¿Qué activo es? Estos espacios de estacionamiento de bicicletas, son espacios exteriores. Pero también hay otros, por ejemplo, como la cisterna, que es otro tipo de activo. Instalaciones exteriores y servicios básicos. Entonces es importante tener siempre presente esa nota técnica que le mencionaba para poder identificar tanto los activos estratégicos como el nombre del ambiente que le corresponde, ¿no? Luego viene el nivel educativo, ¿no? En este caso la P representa primaria, y los costos se van digitando, ¿no? Se van agregando de forma manual. Y como hemos dicho, porcentaje de incidencia viene dado por la naturaleza de intervención que se registró al inicio, ¿no? Construcción es el 100%. Reforzamiento de repente es el 50% del costo, ¿no? Entonces, automáticamente el sistema, de acuerdo a la codificación, va a determinar el porcentaje de incidencia de la naturaleza de acción, ¿no? Entonces, el sistema calcula también el costo directo, ¿no? Y suma automáticamente el costo total de las obras exteriores, ¿no? El costo directo. La siguiente, por favor. De igual manera, tenemos otras obras exteriores, es la misma mecánica, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de unos activos de instalaciones exteriores de servicios básicos, que se pueden también calcular o asumir de acuerdo a un porcentaje, ¿no? Eso lo determina la unidad formuladora, ¿no? Desde el caso, y si los tuviera determinados, también los puede asignar, ¿no? La siguiente, por favor. Una vez que se terminó la parte B, entonces esta información hay que registrarla en la sección A, ¿no? Y acá se le pone, por ejemplo, el nombre más significativo, ¿no? Porque han visto en la anterior lámina, había varios nombres. Entonces hay que escoger un nombre que agrupe, digamos, un nombre significativo, ¿no? Puede ser cercos y portadas, muros, y el sistema automáticamente va a asumir los metrados en función al activo estratégico. Recuerdan acá, ¿no? Si yo seleccioné que esto pertenece a cercos y portadas, automáticamente va a sumar todos los activos de cercos y portadas y los va a consolidar, ¿no? Y va a sumar en este caso, el total de costos de activos estratégicos y obras exteriores. Lo va a ir sumando en forma agrupada, ¿no? Lo que ustedes ven con resultado con amarillo corresponde, en este caso, el área del terreno, ¿no?
la ley de terreno útil. ¿Recuerdan esa información fue al inicio? No, automáticamente jala esa información. ¿Qué está referido, por ejemplo, áreas verdes, patios, atrios, redes exteriores? ¿Por qué? Porque eso se desarrolla en todo el ámbito del terreno, ¿no? No está focalizado en un punto específico, como si es una aula o si es un laboratorio o un servicio higiénico, ¿no? Eso tiene esa diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. En el paso 6 viene la estimación de otros costos. Y en esta estimación de otros costos, como le mencionaba, era en términos de cómo logramos representar, digo, costos por diversas actividades que son necesarias, pero que no generan activos. Por ejemplo, movimiento de tierra, demoliciones, obras provisionales, almacén de obra, entre otras. Todas esas son actividades necesarias, pero no terminan generando un activo permanente, ¿no? Entonces hay que hacer la distinción. Igual hay algunas consideraciones aquí señaladas en la exposición, ¿no? Que cómo se determina de repente en función a un porcentaje de la edificación o del costo total. Eso va a depender del tipo de activo que se le asigne, ¿no? Pues vamos a verlo en forma práctica. La siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, se ha puesto acá. ¿Cuál es la naturaleza de intervención? A construcción es 1. Ya sabemos que es 1, es el 100%. ¿Ok? Luego, el nombre de la actividad, bueno, construcción de provisional, instalaciones provisionales, transporte horizontal y vertical, entre otros. ¿Cómo se hace el metrado? En algunos casos se va a digitar, en otros se coloca que es un porcentaje de, ¿no?, de la edificación o un porcentaje de los costos totales. ¿Y qué activo seleccionan acá? Otros. Aquí sí van a ser común otros. No hay otra opción que poner aquí otros. Ya está predefinido ahí, ¿no? El nivel de servicio al que pertenece, como estas actividades es para todos los dos niveles, bueno, será para primaria y secundaria. Calcula automáticamente, se coloca el monto, ¿no? Viene el tema de la incidencia, costo de actividad y en la suma total, ¿no? En este caso va a ser 2 millones aproximadamente, ¿no? Y este costo de ahí se va a prorratear, se distribuye, por eso dice acá al pie de página, los costos total de otros costos se distribuye proporcionalmente de manera sistematizada en cada uno de los activos estratégicos en la celda costos acumulados directos de edificaciones, ¿no?, que es la suma de las intervenciones en los activos estratégicos más otros costos. Esto en función al porcentaje de incidencia, según indica el metrado en el paso número 3. Ya recuerdan en el paso número 3 que se desarrolló en láminas anteriores, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, viene otro punto importante que se ve en las obras, en las inversiones, es la estimación de costos de obras de contingencia. ¿Y a qué está referido esto? Las obras de contingencia están referidas a aquellas edificaciones provisionales, llámese aulas provisionales, servicios higiénicos, ambientes administrativos, de repente en algunos casos, que van a funcionar de manera provisional mientras se está ejecutando la obra en el terreno. Hay locales educativos que sí disponen de espacio libre, hay otros que no, entonces tendrán que ir de repente a hacer un convenio, una préstamo de terreno temporal para poder instalar estas aulas prefabricadas y no se corte el servicio educativo. Entonces, esto sí es importante que el OF lo tenga muy en cuenta, porque se ha dado casos en que ya se empieza pasa expediente técnico, la inversión, se comienza la ejecución de la obra y los niños y niñas, los estudiantes tienen que retirarse, ¿no?, y para continuar su estudio educativo en otro lugar y no se tiene definido, ¿no? Y hay muchos problemas de paralizaciones de obra. Entonces, esto ya desde la preinversión se tiene que tener claramente establecido, ¿no? Entonces, acá tenemos igual manera la definición de las actividades, cantidades, metrados, costos determinados y hay una cantidad total del costo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí en el paso número 8 es la información de los costos indirectos, ¿no? Llámese gastos generales, utilidad, ¿no? Porcentaje de gastos generales, porcentaje de utilidad, ¿no? Entonces, el sistema automáticamente va a ir calculando los valores, ¿no?, los porcentajes. La siguiente, por favor. Luego viene en el paso 9 el resumen general del presupuesto, ¿no?, de infraestructura, mobiliario y equipos. Todo lo que hemos estado haciendo es para infraestructura y por lo tanto esto ya
es información que se carga automáticamente, ¿no? Y que va a definir, ¿no? Las edificaciones es todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De las aulas, laboratorios, talleres, higiene. Los otros costos son de aquellas otras actividades, para el estimamiento de tierras, cartel de obra que no generan activos, también están considerados aquí. Luego viene el costo directo, gasto general, utilidad IGB. Llega a un valor determinado, hay que señalar las obras de contingencia, ¿no? En el lado derecho del cuadro ustedes ven ahí, ¿no? Recuerdan ese valor de 1.000.000, que es de hora de contingencia. Luego también esos tienen también sus propios gastos generales, utilidad IGB. Y la suma de todas estas van a determinar el costo total de infraestructura de obras civiles más costos de contingencia, ¿no? Esto todo se realiza en forma sistematizada, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de equipamientos, de los costos totales de mobiliario y equipo, esta información proviene de otro anexo, que es el anexo, en este caso el anexo número 3, ¿no? En este anexo número 3 hay que registrar previamente para que se genere esta información, ¿no? Pero vamos mencionándola, ¿no? Y tenemos costo directo de mobiliario y equipos, así con sus gastos generales respectivos. Tenemos la parte C, que es de otros factores, caso intangible, de ser el caso, ¿no? Y va, en este caso, para determinar el costo total de inversión de metas físicas, o con metas físicas, es la suma de la sección A, B y C, ¿no? De infraestructura, mobiliarios, equipos e intangibles, ¿no? La siguiente, por favor. Ya en el paso 10, si se ha llenado correctamente todos los campos de metrados, de activos, ¿no? Y no hubiera ningún tipo de error, va a salir un mensaje, ¿no? Ok, no se requiere de actualizar, continuar con el paso 10, ¿no? Entonces, la sugerencia es aquí, por ejemplo, hacer clic en esta pestaña donde dice ir a la hoja de anexo 4 y actualizar. Hacen clic ahí en ese botón. La siguiente, por favor. Y se van a actualizar todas las fórmulas contenidas en el Excel, ¿no? Porque muchas veces se va llenando de forma parcial, entonces hay que actualizar esa información. Entonces se hace clic en ese botón y luego se hace clic en este icono que dice regresar, ¿no? Entonces automáticamente va a regresar al anexo 2, ¿no? Bueno, estamos en el anexo 4 y va a regresar al anexo número 2, ¿no? La siguiente, por favor. Ya en el paso número 11 viene la estimación de ratios, ¿no? Y aquí esto ya está en forma sistematizada, ¿no? Por ejemplo, ratios, y va a dar cierta información, ¿no? Del área de terreno, el área ocupada, el área libre, cuánto es el costo por ratio por metro cuadrado de las edificaciones. La siguiente, por favor. Nos va a dar ratios, por ejemplo, de cuánto es el costo de, por ejemplo, por la cantidad de aulas, ¿no? O la cantidad de alumnos o estudiantes, ¿no? Así como información general. Todo esto ya está sistematizado. Si uno ha hecho correctamente el llenado tanto de la ficha, del anexo 1, del anexo 2, automáticamente esto se genera, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá tenemos también, ¿no? Algunas información de las edificaciones, ¿no? Entonces, recuerdan, acá tenemos 6 edificaciones, entonces nos va a dar información del número de pisos, niveles, cuánto es su presupuesto, cuánto es el metrado, ya lo consolida, lo suma automáticamente, saca un promedio y nos va a salir un mensaje de OK, validación OK. En caso de que hubiera algún error, o salir un mensaje de error, entonces hay que verificar algo. De repente no se llenó adecuadamente o por digitar a un número se digitó de repente un espacio en blanco, ¿no? O en forma errada se colocó, ¿no? En vez de dejar un número, se hizo un nombre, inverso. Entonces hay que verificar esa información. Si todo está OK, va a salir este mensaje hasta el paso 11, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora sí entramos al anexo número 3, que es el presupuesto de mobiliario y equipamiento. Ya dejamos todo lo que son anteriormente las láminas de infraestructura y nos abocamos a mobiliario y equipamiento. Entonces, aquí también va a haber un cuadro resumen que va a ser la parte A, ¿no? Donde va a adquirir la adquisición de mobiliarios y equipos. Y estos ya mobiliarios y equipos pertenecen a los activos estratégicos, pero vamos a ver en dónde se encuentran. Y esta es la información primera, va a aparecer en blanco acá. Aquí no llenamos nada, ¿por qué? Porque la información se va a generar en forma automatizada, ¿no? En
en este caso de la parte C, que dice detalle, mobiliario, equipos, por tipos de ambiente. Hay que ir hasta allá, hasta esa parte C para poder llenar y automáticamente va a regresar esta información. Y vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde obtengo los activos estratégicos de equipamiento inmobiliario? De la misma mecánica que se hizo con la infraestructura, hago la misma secuencia, entro a la página web del Minedu, de la OPMI Minedu, voy a formulación, evaluación, notas técnicas 5.1.3 y descargo los cuadros 2 y 3, ¿no? También puedo obtener los de la lista de activos estratégicos también que dice el ítem 2 acá, que está al lado izquierdo, ¿no? También puedo obtener los activos estratégicos. Cualquiera de esas opciones voy a tenerlos en la lista de activos, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí tengo, ¿no? Para el caso inmobiliario, ¿no? El nombre del activo estratégico y el nombre común que se maneja, ¿no? En el lado derecho. Tengan en cuenta que inmobiliarios no modifican la capacidad de producción. Igual sucede para los equipos, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Ya, ahí le llamo a la próxima semana, a ver si ya llamo. La siguiente lámina, por favor. Listo. No, Bueno, igual, los equipos, acá tengo los equipos, también no modifican la capacidad de producción y los nombres comunes que manejo, ¿no? La siguiente, por favor. En esta parte B, que es el resumen, por ejemplo, resumen de kits de activos no estratégicos, también esto se va a llenar de forma sistematizada. Por eso es que primero hay que ir hasta la parte C, hacer ese detallado, registrar y automáticamente, de acuerdo a lo que registremos, se va a llenar estos campos, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el resumen del kit de mobiliario, la cantidad de elementos, va a autogenerar, costo del precio de mercado, precios unitarios, ingresar la cantidad de kit y las observaciones de ese caso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando se llene la parte C. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. ¿No? Y en esta parte C, ahí donde vamos a entrar, por ejemplo, a detallar cuál es el porcentaje, por ejemplo, de incremento, ¿no? Puede hacerse por transporte, pues hay que digitar un valor de porcentaje, ¿no? En el punto número 2, el tipo de ambiente a elegir, ¿no? El nombre de mobiliario y equipos, si es un activo no estratégico, qué tipo de mobiliario y equipo es, número de ambientes, unidad de medida, cantidad de cada ambiente, la cantidad total, precio unitario y el costo directo sin IGB puesto en obra, ¿no? Todo esto ya está con una fórmula restrictiva, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, estas son definiciones de los encabezados. La siguiente, por favor. Entonces, en la forma práctica, como mencioné, ¿no? Ingresamos el valor del porcentaje de incremento de los costos de transporte. En este caso, para el ejemplo práctico, esta unidad formuladora asigna un valor 3%. Ustedes designarán el porcentaje que estimen conveniente. Y luego viene, ¿no? El tipo de ambiente elegido, ¿no? En este caso, por ejemplo, se hace esto que aparece como aula de educación primaria, lado izquierdo del cuadro, es de un menú desplegable, ¿no? Entonces aquí van a aparecer todos los activos estratégicos, ¿no? Todos los activos, entonces hay que seleccionar el que corresponde, ¿no? Pero se llena todos en forma horizontal, fila por fila hay que ir llenando, ¿no? Entonces, en la siguiente dice nombre de mobiliario equipo, escribir, entonces va a ser mobiliario de aula 1 y 2 primaria, ya se digita. Entonces va a ser mobiliario por mobiliario, mesas, por ejemplo. Tiene una codificación que ya está en el reglamento de mobiliario, ¿no? De tantas medidas. La pregunta, ¿es activo estratégico? Sí o no. Entonces, también tiene un desplegable. Selecciona, por ejemplo, si es M, mobiliario, E, si es equipo. ¿Cuántos ambientes? ¿Cuántas aulas se está repitiendo? Tanto se digita, ¿no? En este caso, el ejemplo práctico es 4. Unidad de medida es el número de mobiliarios. También hay un menú desplegable, ¿no? Cantidad, hay que digitar la cantidad, ¿no? En este caso, este ambiente de aula de primaria va a tener 30 mesas con el código A3, ¿no?
¿Cuál es el costo total? Va a ingresar aquí, costo total, precio unitario, ¿no? Ingresas el precio unitario acá y te determina, ¿no? ¿Cuánto es el monto? Ah, ya, sería 4 por 30, 120, ¿no? Y acá te va a determinar el precio con precio unitario, incluye IGB sin transporte, por ejemplo, ¿no? Y luego ya te calcula el precio del costo directo, ¿no? Sin IGB puesto en obra, ¿no? De forma automática. Entonces, de igual manera hay que ir registrando uno por uno, y fila por fila, cada uno de estos mobiliarios, equipos y asignarle al cual corresponde, ¿no? Si es estratégico o no, todos estos son estratégicos, ¿no? Para cada uno de los ambientes, ¿no? La siguiente, por favor. Lo mismo va a suceder para los equipos, ¿no? Un aula de primaria de repente va a tener equipos tales como un ecran, por ejemplo, ¿no? O una computadora, pues voy a tener, y así estos son activos estratégicos, lo coloco así, es la letra E porque es equipo, número de ambientes igual 4, número de equipos, cantidades 1, costo total, costo unitario y costo directo. Entonces todo esto se llena de forma sistematizada, ¿no? Entonces por eso hay que ir en un orden y poner efectivamente las codificaciones que se están señalando acá, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, por ejemplo, hay ciertos bienes que no son activos estratégicos, por ejemplo, que se dan, por ejemplo, en los talleres de arte, ¿no? Que son los instrumentos musicales o los tópicos, por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos o de médicos, digamos, o en la cocina, las ollas, el menaje, ¿no? O los implementos deportivos. Esos son activos no estratégicos, por lo tanto, es importante definir y colocarle a la pregunta, dice, ¿activo estratégico? Ah, eso sería no. Pero ¿qué cosa es? Por ejemplo, son equipos o son mobiliarios, ¿no? Y ir señalando a qué ambiente específicamente corresponde. Y hay que llegar siempre con ese orden, ¿no? De fila por fila. ¿Por qué? Porque de manera sistematizada, como vamos a ver, esta es la parte C, se va a autogenerar la parte B. Es un resumen de esto, ¿no? Y a su vez la parte A, que es el resumen total del equipo inmobiliario, ¿no? La siguiente, por favor. Mencionaba, ¿no? Los equipos deportivos, ¿no? Las pelotas, ¿no? Cronómetros, jabalinas, ¿no? Entre otros, también son activos no estratégicos. ¿Y por qué están considerados dentro del tema de inversión? Quisiera hacer un detalle, una hincapié, una precisión. Cuando una inversión solamente se enfoca en este tipo de bienes, ¿no? En forma aislada, o se quieren adquirir en forma, digamos, queremos implementar la adquisición de material deportivo o instrumentos musicales solamente, y no se hace el proyecto en forma integral, entonces estás haciendo un fraccionamiento. Entonces, por inversión no iría. Solamente iría por inversión si, por ejemplo, para el caso donde vas a construir en forma integral todo el colegio, vas a hacer un proyecto de inversión para la puesta en marcha, sí, para la puesta en operación, después de haber construido, decides implementar con estos otros tipos de bienes que no son estratégicos, como mencionaba, ¿no? Los instrumentos musicales, los implementos deportivos, los menajes de cocina, por ejemplo, por decirse, estar en uno de ellos, ¿no? Entonces, si forman parte como en forma complementaria para la puesta en marcha, vuelvo a recalcar, sí podrían entrar dentro de la inversión, pero no por compras en forma aislada o separada, ¿no? Si voy a hacer una IOR, un proyecto específico solamente para adquirir implemento deportivo, eso sí no está permitido, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, mencionaba, ¿no? En la parte B, una vez que ya he llenado la parte C, automáticamente, como escogí todo lo que son equipos de estos no estratégicos, va a sumar automáticamente, ¿no? Se van a reflejar los números de elementos, el costo total, precio unitario, y yo ingreso acá en este caso. ¿Cuántos kits son, ¿no? O cuántos grupos? O sea, van a ser uno y cada, ¿no? Cada uno de ellos van a totalizar, para el ejemplo, 9, ¿no? ¿Y cuál es la observación? Bueno, pongo aquí la unidad de medida kit equipamiento, ¿no? Recuerdan que en mobiliario no teníamos nada de esos otros activos no estratégicos, ¿recuerdan? Por lo tanto, no va a haber información en la parte superior, ¿no? Solamente para el kit de equipamiento. La siguiente, por favor. Llegamos aquí automáticamente en forma sistematizada
el llenado de la parte A, ¿no? Que ahí sí jala todo lo que son los activos estratégicos, las mesas, las sillas, ¿no? Las computadoras, eh, las pantallas, los televisores, por decir, ¿no? Tanto equipos inmobiliarios que sí forman esta parte estratégica, que es las columnas, las filas, perdón, de la parte superior, ¿no? Que tiene ya de forma sistematizada las cantidades, las unidades de medida, los factores productivos, inclusive el precio unitario y el costo directo, ya esto se genera automáticamente. Y acá ustedes van a ver dos filas que dice otras acciones de mobiliario, ¿recuerdan? Esto era el resumen de la parte B, y otras acciones de equipamiento, los no estratégicos, ¿no? Que les mencionaba, ¿no? Los equipos deportivos, los enajes de cocinas, temas de talleres, los instrumentos musicales, ¿no? Entonces todo se resume aquí. Ya está automáticamente generado. Entonces va a determinar cuánto es el costo total de equipos inmobiliarios, ¿no? Y esa información automáticamente va a ir a la ficha, al otro anexo 2, ¿no? Recuerdan que había un campo donde decía que era equipos inmobiliarios, ya automáticamente va a jalar ese valor, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Luego, en el último anexo tenemos el de actualizar, ¿no? Entonces hay que siempre actualizar para actualizar las fórmulas del cálculo general, ¿no? Entonces hace clic en actualizar información de anexos y luego el clic en regresar, ¿no? Siguiente, por favor. Luego hay informes complementarios que se deben anexar a esta ficha técnica estándar, ¿no? Tales como el informe diagnóstico general, ¿no? Donde, de la situación actual. Mencionamos eso ya en la capacitación del día martes, ¿no? 18. Informe del análisis de oferta-demanda, ¿no? Donde están las nóminas de matrícula, información del escale, ¿no? Información, por ejemplo, si se ha hecho el cálculo en función de repente a los niños y niñas que viven en la zona y hacen uso de las postas médicas, ¿no? Porque a veces no se tiene información eh, de la cantidad de niños que viven en la zona, entonces pueden tener, la unidad formada puede tener esa información, ¿para qué? Para el cálculo de la demanda, ¿no? De ser el caso, ¿no? Información de la propuesta técnica, todo lo que se refiere al programa arquitectónico, a los cuadros de áreas, todos los ambientes, todas las actividades que se van a realizar, ¿no? En infraestructura de equipos inmobiliarios. El informe de presupuesto, propuesta de costo, lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué escogen? Escogen de repente costos de PRONE sin corrección, costos de PRONE con corrección o otros costos que la unidad formulada determine, ¿no? Por diversos métodos, ¿no? Y el informe de evaluación del proyecto, ¿no? La parte de la evaluación social del proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. El informe de diagnóstico general, ¿no? El diagnóstico mencionado, ¿no? De arquitectura, de estructura, de todas las especialidades, ¿no? Ahí está, por ejemplo, también el tema del levantamiento topográfico, el informe topográfico, ¿no? Están los planos, los panel fotográfico, ¿no? El estudio de suelos, ¿no? Está todo lo que es las exploraciones que se han hecho, los ensayos, los perfiles estratigráficos, panel fotográfico, siempre es importante tener que se muestre esta información, el análisis de peligro y vulnerabilidad y riesgos, ¿no? Ante peligros naturales, que es muy importante también que se adjunte esa información y el diagnóstico actual del equipo inmobiliario, ¿no? Es decir, ustedes han visto ese cuadro de equipos inmobiliarios de la propuesta, pero se tiene que anexar también de lo que existe en la institución educativa, ¿no? ¿Qué cosa con lo que se cuenta? ¿Cuántas las cantidades? Si está en bueno, malo, regular estado, ¿no? Esa información va a estar en esta parte que dice diagnóstico actual del mobiliario y equipo, ¿no? La siguiente, por favor. El análisis de la oferta y demanda, ¿no? En este caso viene determinar cuál es el horizonte de evaluación, el análisis de la oferta, la demanda, el cálculo de la brecha, ¿no? La diferencia entre la oferta optimizada y lo que se demande, ¿no? Y en este va también temas, por ejemplo, el tema del saneamiento físico legal o reglas adicionales o disponibilidad física, mucho va a depender de cómo es el tema de la titularidad del predio, ¿no? Certificado de parámetros, pues eso es nacen contenidos de este análisis de oferta-demanda, ¿no? Informe de defensa civil, ¿no? Más riesgos, actas consolidadas de matrículas,
entre otros, ¿no? Pagos, por ejemplo, de servicios básicos también para el tema de ver el tema de la operación y mantenimiento, ¿no? Siguiente, por favor. En la propuesta técnica, por ejemplo, acá tenemos lo que mencionaba, ¿no? La propuesta arquitectónica, que son los cuadros, ¿no? El programa arquitectónico, creación de cuadros de áreas, de todos los ambientes, ¿no? Sus metrados respectivos, planos de ubicación, de localización. La memoria, ¿no? También es importante, ¿no? ¿Cuál es el caso de las condiciones de la infraestructura, de las estructuras, ¿no? De las estaciones sanitarias y eléctricas, ¿no? En este caso también tenemos los planos, ¿no? De la propuesta arquitectónica, la ubicación, localización, plano general, techos, cortes. Hemos visto algunos ejemplos ahí en el arroyo de exposición. El plan de contingencia, ¿no? Es a dónde se va a ir reubicar los estudiantes mientras que se está ejecutando el proyecto. Eso ya se tiene que estar previamente definido y cargado ya al proyecto de inversión, si tuviera algún costo, ¿no? Hay que agotar siempre todas las medidas de que de no solamente adquirir aulas prefabricadas, ¿no? Por la facilidad, sino que buscar todos los mecanismos posibles para evitar esos gastos, ¿no? Si de repente ahí la municipalidad va a ceder o un local comunal va a ceder un espacio para tener a los estudiantes mientras que dure, por ejemplo, la ejecución 8 o 9 meses, eso es oportuno, ¿no? Agotar todas esas instancias, ¿no? La siguiente, por favor. Informe de la propuesta de costos, ¿no? Entonces, aquí todos esos costos que la uniformidad escogió, ¿no? A veces costos de PRONIE, sin corrección o corrección o otros costos, tienen que estar debidamente sustentados acá, ¿no? ¿Cuál es el costo de las obras provisionales, costo de seguridad, de las estimaciones que se hayan hecho, ¿no? ¿Para qué? Para tener una idea final de cuánto es el costo del presupuesto. Ya en el expediente técnico, lógicamente, se van a detallar, pero se requiere que a este nivel de inversión ya se tenga una estimación, una proyección, ¿no? Estos costos, ¿no? Igual de la mitigación de impacto ambiental, si es el caso, costos, gastos generales, utilidad, costos de equipos inmobiliarios, ¿no? Si se requiere el flete o está incluido el flete, costos de supervisión, importante, costos de elaboración de expediente técnico, gastos de contingencia y gestión de proyecto, de liquidación del proyecto y un resumen del presupuesto, ¿no? La siguiente, por favor. Y en cuanto al informe de evaluación del proyecto, tenemos como digo, de evaluación social, ¿no? Los beneficios sociales, costos sociales, indicador, rentabilidad social, análisis de sensibilidad y sostenibilidad, ¿no? Impacto ambiental, gestión del proyecto, ¿no? Y anexos, ¿no? Los anexos conformados por las actas de sostenibilidad o el cálculo propio del valor actual de costo, ¿no? Y el cálculo del costo de efectividad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, agradeciendo por su atención, cedo la palabra a Francis. Agradecemos al expositor por la capacitación brindada. Vamos a continuar en la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿en la ficha técnica estándar se puede intervenir en instituciones educativas que cuentan con el modelo de servicio educativo de jornada escolar completa? En caso si se pueda, ¿qué consideraciones se debería tener en la ficha técnica estándar? En el caso de la jornada escolar completa, sí se puede utilizar la ficha técnica, ¿no? Como recuerden, hemos visto ahí en la sesión anterior, se registra, ¿no? A cuánto asciende la proyección de la demanda, ¿no? De primero al quinto grado de secundaria, ¿no? Y se determina cuántas secciones se requieren, cuántas aulas se requieren. Para la jornada escolar regular, quedaríamos hasta ese nivel. Para la jornada escolar completa, se asume esos datos obtenidos, ¿no? Como secciones y se hace un cálculo que lo pueden encontrar, ¿no? La metodología en el ítem 14.3 de cálculo de ambientes,
según el tiempo de uso de la norma técnica de criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria, ¿no? Aprobada con la RBM 208-2019. Ahí hay un ítem, ese ítem específico, el 14.3.3, donde menciona cómo se realiza el cálculo de en este caso, tanto para GER como para GER, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, ese valor de cálculo de aulas funcionales se registra en el campo, hay una celda específica para el caso de GER, no se registra, es el valor que resulte, ¿no? de aulas funcionales, ¿no? Lógicamente también para el cálculo de las aulas funcionales se tiene que tener el cálculo de las horas pedagógicas por área curricular, ¿no? Las horas de libre disponibilidad, todo eso influye en este cálculo, ¿no? Pero sí se puede emplear la ficha técnica estándar para GER, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede considerar los costos de contingencia asociados a la continuidad del servicio mientras se ejecuta la inversión? Sí, sí se pueden, como mencionamos hace unos instantes, sí se pueden contener para que no se interrumpa el servicio educativo mientras que se está haciendo la construcción y edificación, pero previamente hay que agotar todas las instancias para no tratar de adquirir, ahorrar en el tema de adquisición de aulas prefabricadas, cuando de repente en la localidad hay un espacio que no pueden, digamos, prestar o a través de un convenio o alquilar, ¿no? Usar temporalmente, ¿no? Y evitar esos costos de adquirir estas aulas prefabricadas, ¿no? Hay que agotar eso. En caso que no sea posible, bueno, ya se opta por lo siguiente, pero sí es posible, ¿no? Y en estas contingencias también tiene que usar el tema del traslado, ¿no? De los mobiliarios, por ejemplo, ¿no? De la movilización y la desmovilización de dichos mobiliarios, ¿no? Y esta información de las contingencias se registran en el paso 7, recuerdan del anexo 2, ¿no? Del presupuesto de infraestructura, ¿no? En el rublo que dice estimación de costos de obras de contingencia, ¿no? Adelante, gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿dónde puedo ubicar la lista completa de los activos estratégicos del servicio de inicial? Mencionábamos en una de las láminas, por ejemplo, que ustedes pueden ir a la página web de la OPM y Educación, ¿no? Seguir esa secuencia de ir en este caso, ubicar hasta las notas técnicas, ¿no? Que en este caso es la nota técnica número 3, que es específica, y ahí van a encontrar no solo para inicial, sino también para primaria y secundaria, ¿no? Ahí pueden ubicar la lista de activos estratégicos. También en esa página que aparece un listado en un archivo Excel que está también en la pestaña que dice fase de formulación y evaluación, pero que es el ítem número 2, que es el listado de activos estratégicos, ¿no? También van a ubicar ahí de todos los servicios de educación, ¿no? Y de paso también lo de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es, en el caso de actividades como construcciones, instalaciones provisionales, cartel, almacén de obra, movilización de equipos, transporte de materiales, demoliciones, seguridad en obra, entre otros, ¿cómo se registran los costos de estas actividades en la ficha técnica estándar? Como mencionamos, estos costos, si bien es cierto, no generan un activo estratégico, pero sí son actividades fundamentales que se tienen que hacer, ¿no? Obligatorias para hacerlo. Entonces, hay en la ficha técnica hay el paso número 6, que es estimación de otros costos, donde se hace el llenado justamente de estos costos y se pone desagregado, ¿no? Respectivo, ¿no? Y esos costos, automáticamente una vez que uno ha registrado, el sistema va a sumar automáticamente y va a prorratear estos costos dentro de la de los otros costos de los activos estratégicos, ¿no? De forma proporcional de acuerdo al tamaño de los ambientes, ¿no? En forma de porcentaje. Gracias. Agradecemos su participación. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de inversión pública, se encuentra la subsección de capacitaciones virtuales, en la cual podrán encontrar los módulos de programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje.
Asimismo, les presentamos la programación de las próximas capacitaciones. Si tuviesen más consultas o dudas, pueden ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla: consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. No se dejen engañar, estos son los únicos canales de contacto que la Dirección General de Programación Multinacional de Inversión dispone a su disposición: el directorio de la IGPMI y el directorio del Conectame. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.